Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en nuestra ya segunda charla sobre Derecho y Cine, una introducción al estudio del derecho. El día de hoy tenemos pues tres invitados muy especiales, diríamos más bien tres invitadas muy especiales porque son mayoría, así es de que vamos a tener una charla bastante interesante y profunda sobre una película que la profesora Viridiana Molinares ha elegido para hablar desde el tema de derecho constitucional, la ley de Herodes. Y ya está, ahí le dejo como nada más como un punto de partida para irlo relacionando un poquito sobre esta película, este film tan interesante que nos habla sobre los ecos de la democracia y de los procesos constitucionales en América Latina. Antes de darle la palabra a Viridiana, me gustaría agradecer primeramente a todas las personas que hacen posible esta transmisión, las personas que no se ven, las personas que están allá atrás y que han servido pues de puente para poder realizar esta grabación y esta transmisión. También para agradecer a la Universidad del Norte por el espacio, la confianza en este proyecto y, por supuesto, agradecerle tanto a Viridiana, Andrea y Rafael el haber aceptado la invitación para este foro. Muchas gracias a todos y todas también por estar con nosotros y pues Viridiana, ahora sí, cuéntanos por qué esta película y hacia dónde va esta charla. Okay. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, profesor Germán. Muchísimas gracias por invitarme a este ciclo de cine y bueno, por tener esta iniciativa tan bonita que creo que que es un espacio importantísimo de formación lúdica, pero profunda y crítica por parte de nuestros estudiantes de primer semestre. Andrea, un gusto conocerte desde México y obviamente a Rafael Ariza, con quien he trabajado durante mucho tiempo. Ya Rafael contará cuáles son nuestros vínculos y por qué trabajamos. Y obviamente tengo que saludar a la cantidad de estudiantes que estoy viendo aquí en la lista de comentarios que están así súper entusiasmados con el Cineforo, saben que los quiero con mi corazón y que son la razón por la que hago todo esto de actividades académicas y esto. Así que muchas gracias por conectarse, gracias por la invitación y, como dice un libro de Lori Moore, una escritora, cuentista fantástica norteamericana, gracias por la compañía. Empezaré diciendo por qué esta película. Esta película, Rafael y yo la hemos visto alrededor de incontables veces, porque esta es una película que, como 7... Germán, se me olvidó que cada uno de nosotros se va a presentar o espero como la presentación de Andrea o Rafael. No, cada quien se presenta. Adelante, Viri, tú sigue. Yo nada más levantaba la manita. Perfecto. Claro, culpable también, fan de la película, y la he visto N cantidad de veces. Sí, nosotros la hemos visto muchísimas veces porque solíamos hacer ciclos de cine dentro de la asignatura de Teoría Constitucional, que es una asignatura que yo llevo como alrededor de 20 años dictando esta asignatura en la Universidad del Norte. Entonces, lo primero es decir que esta es una oportunidad para que en esta fase de educación virtual ampliemos esos ciclos de cine que hacíamos en la asignatura, porque solamente lo veíamos nosotros y ahora aquí, gracias al profesor Germán, lo están viendo todos los estudiantes de primer semestre de Derecho. ¿Por qué esta película? Creo que esta película nos ilustra de una manera absolutamente clara cómo se da de manera lamentable, no acertada, el proceso de expedición y de reformas de las constituciones en Latinoamérica en general
y podemos además advertir particularidades de los procesos de reforma en cada uno de los estados de los que somos parte. ¿Qué puedo decir? Hoy estamos a 25 de marzo del 2021 y la semana anterior en Colombia hubo unos visos de propuestas de reformas constitucionales precisamente para hacer lo que el derecho constitucional nos dice que no es derecho, que es perpetuar o cambiar las reglas de juego de la democracia. Entonces, creo que como el universo es perfecto, y a mí me consciente, y lo saben ustedes que estamos en confianza, porque somos los de primer semestre, siempre pasa que nos toca un tema tratar en la clase y el realismo político de Colombia nos da todo el escenario para poder conversar sobre esto. Semana anterior, una propuesta supremamente peligrosa, que no es la primera vez que se hace en Colombia, una propuesta promovida por la Federación de Municipios que consistió en proponer unificación de los periodos de las autoridades administrativas a nivel nacional y a nivel territorial. Dicho de otra forma, unificar el periodo del presidente con alcaldes y gobernadores para evitar incurrir en grandes costos económicos que ocasiona la democracia. Ese fue un argumento, el argumento central de esta propuesta que, repito, no es la primera vez que se presenta. Vamos a entrar a analizar brevemente este argumento. El primero, la democracia cuesta, porque precisamente eso es lo que nos organiza. Entonces, en lo que no deberíamos ahorrar, se presenta una propuesta para ahorrar. No, la democracia cuesta y los procesos electorales, cuesten los que cuesten, se tienen que dar. Segundo, esta propuesta de reforma es antidemocrática por muchos aspectos. Vamos solamente a señalar dos. El primero, unificar periodos de autoridades nacionales con autoridades locales en un estado unitario, ya todos los estudiantes saben que es un estado unitario, plantea el riesgo de que no haya oposición, de que no haya posibilidad de que diferentes fuerzas políticas gobiernen, sino que haya un gobierno homogéneo, y eso es precisamente lo que ataca la democracia. Lo que provoca la democracia es el diálogo entre diferentes fuerzas políticas, entre diferentes modelos de administración. Entonces, no es acertado y es completamente antidemocrático pensar, vamos a unificar periodos por el costo y esto podría ocasionar el riesgo de la homogenización administrativa. Segundo, esta propuesta implicaba ampliar el periodo del actual presidente. Es una propuesta completamente populista porque en el 2015 se hizo una reforma constitucional en Colombia que se llamó reequilibrio de poderes. Todo el mundo pensaba que efectivamente el tema político, el tema de justicia se iba a reorganizar. Lamentablemente eso no se dio, no fue la gran reforma, pero sí se incluyeron aspectos como claves. Uno de ellos fue establecer una cláusula pétrea en el texto constitucional. ¿Qué es una cláusula pétrea? Yo sé que se mueren por decirlo, porque ya lo estudiaron, pero bueno. Son límites al poder de reforma de los poderes constituyentes derivados. Y se estableció en el artículo 197 de la Constitución que el periodo presidencial en Colombia solamente puede ser reformado a través de dos vías. Si se adelanta un referendo de iniciativa popular y mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, vemos lo político con lo jurídico, una propuesta política con un argumento democrático que afecta a la democracia y una propuesta política que va en contra de una disposición constitucional en un estado donde hay una constitución con supremacía constitucional y con fuerza vinculante. Primer aspecto para que lo debatamos. Segundo aspecto, ¿por qué la ley de Herodes?
las constituciones se expiden y se reforman siempre que hay situaciones de crisis. ¿Quiénes son los llamados a expedirlas y a reformarlas? El pueblo como poder constituyente originario. Pero realmente por la densidad de la población de los estados hoy, la reforma efectivamente la hacen los poderes constituidos, es decir, el Congreso, convenciones constitucionales o asambleas constituyentes. Incluso constituciones como de países vecinos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, se dice que fueron constituciones expedidas al final de la década al final del siglo XX, en la última década del siglo XX, a través del pueblo, pero realmente adoptadas por referendo, pero fueron previamente elaboradas por poderes constituyentes derivados, llámese asambleas constituyentes. Entonces eso hay que tenerlo súper en cuenta porque eso nos mete en el tema de los problemas que tiene la representación democrática en Latinoamérica. Hasta qué punto los congresos, que son el corazón de la democracia, que son los órganos que están llamados a actuar con congresos y asambleas, convenciones como poderes constituyentes derivados, si nos representan o representan intereses políticos, culturales, que en la búsqueda de la perpetuación del poder, que es un asunto completamente inconstitucional, promueven reformas que cambian los juegos de la democracia, afectan las reglas, afectan el constitucionalismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante analizar el principio de representación democrática? Porque cuando hay crisis dentro de la democracia o problemas dentro de los estados, se acude a los congresos o a los constituyentes derivados para que hagan estas reformas. Pero ¿qué pasa en el contexto latinoamericano? En el contexto latinoamericano, frente a esa legitimidad o esa debilidad de los constituyentes derivados, se alientan los movimientos sociales. Y son los movimientos sociales a partir de los cuales se empiezan a realizar procesos tomando la calle como escenario para exigir reformas estructurales y reconocimiento de derechos que terminan en la expedición de nuevas cartas constitucionales. Para un ejemplo, y también alentado por los astros alineados a nuestro favor, hace 30 años el movimiento social llamado movimiento estudiantil por la séptima papeleta, con esa frase maravillosa, por todo lo que nos une y por todo lo que nos separa, Asamblea Nacional Constituyente, es decir, crisis de representación democrática. Hace 30 años un congreso capturado por el narcotráfico en unos porcentajes importantes, no todo el congreso, obviamente no hay que expedir afirmaciones absolutas, pero frente a ese congreso capturado, ese poder constituyente que nos debe representar en una situación de crisis, surgió este movimiento estudiantil por todo lo que nos separa, movimiento estudiantil de 1989, que alentó todo un proceso jurídico para que hace 30 años la Asamblea Nacional Constituyente, que no estaba contemplada en la Constitución, expidiera una nueva norma constitucional. Esto mismo, no en estas dimensiones, lo podemos estudiar este semestre en el caso del constitucionalismo chileno, porque en el constitucionalismo chileno que vemos una constitución expedida bajo una dictadura militar que se presentó como un proceso democrático ante la comunidad internacional, y el año pasado, en octubre, no recuerdo la fecha, de pronto me equivoco, sí, pero creo que sí fue en octubre, se realizó un proceso el año pasado, el antepasado, no me acuerdo, ahora con el COVID se me han cruzado todas las fechas, pero creo que fue el año pasado, se realizó un proceso de votación y la población chilena votó en plebiscito la convocatoria de una asamblea constitucional que en este año 2021 va a expedir una nueva constitución en Chile con una regla nunca antes vista en los procesos constitucionales, que es una regla de participación política paritaria entre mujeres y hombres, que es importante. Entonces, ¿qué quiero decir? Y perdonen que lo diga tan rápidamente, pero creo que lo importante es que nuestros invitados
participen y las preguntas de nuestros estudiantes. Primero, no olviden en el contexto en que estamos. Cualquier análisis tiene que partir de hoy. Hace una semana se formuló esa propuesta de unificación de periodos presidenciales, de periodos de autoridades nacionales y locales, aludiendo a un argumento equivocado que era para economizar costos cuando la democracia nos cuesta y afectando las reglas de la democracia. Segundo, sabemos que eso no se puede hacer por la cláusula pétrea que está en la Constitución, pero alcanzó a generar un ruido ahí, un ruido totalmente inconstitucional. Tercero, los poderes constituyentes derivados son generalmente lo que piden y reforman las constituciones, pero ante las crisis de representatividad en esos poderes constituyentes derivados, específicamente más en el Congreso, porque las asambleas se establecen por ese tiempo para reformar la Constitución, y ya nosotros encontramos unos fuertes problemas de legitimidad que en la historia constitucional vemos que han sido enfrentados con los movimientos sociales que alientan otra forma de reformas a la Constitución. Esos conceptos básicos que ustedes saben que debemos agotar en la teoría constitucional en primer semestre, poder constituyente originario, poder constituyente derivado, cláusulas pétreas, límites a la representación, crisis constitucionales y reformas, se advierten de una manera clarísima en la Constitución, en la película de La Ley de Herodes. Yo solamente voy a hacer la introducción a decir que Varguitas reformó la Constitución con reelección presidencial hasta por 100 años. Entonces, es un poquito ahí, ese es como mi aporte de la película para generar la discusión. Muchas gracias. Excelente, Viri. Esa escena es bellísima, casi al final de la película, en donde llega el gobernador y le dice, bueno, ¿y qué hiciste, no? Y empieza a revisar, no, pues reformaste la Constitución, ve nada más, ¿no? Y antes, muchas escenas, cuando está dictándole a Peck lo que tiene que decir la Constitución, pues uno se queda así como, Cristo, ¿de verdad esto es posible? Y pues no, o sea, como lo acabas de decir, Viri, eso pasó la semana anterior, ¿no? Y eso es algo... Esto pasó la semana anterior. Y es democracia la latinoamericana, pero ya hablaremos en ese punto. Muchas gracias, Viridiana. Rafael, si quieres comenzar en ese punto, en esa secuencia, vamos construyendo el diálogo y después formulemos una sinergia sobre los comentarios. Listo, Germán, gracias. Primero, agradecerle a la universidad por este espacio, a Viri por tenerme presente siempre. Viri es mi mentora desde que estuve en primer semestre en la universidad hasta todavía, ya que no estoy en la universidad, pero ahora en otro nivel de posgrado y todavía sigue siendo mi mentora. Entonces, Viri ha sido un angelito que ha estado siempre pendiente de mí en todo. Y bueno, gracias por la invitación a este espacio. La acompañé como monitor durante toda la carrera y las experiencias que he tenido, incluso laborales, que han sido en la mayoría en temas constitucionales y de derecho público, también me hacen como conocedor de la materia. Y bueno, esta película que la hemos visto todos los primeros semestres que fui monitor de Viri en la universidad. Interesante los temas que plantea Viri sobre la reforma constitucional, pero si quisiera volverme un poquito antes en la película y analizar dos cosas también que me parecen chéveres que podemos traspolar a nuestra realidad política, como lo estaba comentando la doctora Viridiana. Y voy a introducir una frase que a lo largo de la película la dijeron bastantes veces y que me parece apropiada para traer al debate y que podemos revisar. En realidad son dos. La primera, decían cuando le entregaron la Constitución y la pistola y el arma, aquí tiene, le dijo, usted tiene que tener en cuenta que el que no tranza, no avanza. El que no tranza, no avanza. Entonces, y si eso lo traspolamos a nuestra realidad política, van a ser muchos los ejemplos, incluso diarios, que ustedes vean en los periódicos en donde
si le dan un poquito de análisis a la situación, te das cuenta que detrás de eso es el que no tranza, no avanza, para poder avanzar en equipo y de circunstancias. Y la otra, que ahí sí le voy a pedir más ayuda al doctor Germán y a Andrea, que está por ahí, porque sí, que va relacionada con el título, dice, la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Es para que nos traduzcan qué quiere decir más bien esto, y allí también generamos un poquito de debate con respecto. ¿Qué llama la atención de la película y que creo que es lo relacionado con el curso que ustedes también están dando? Cómo cuando hay esta crisis de representación entre los dirigentes y el pueblo, el poder se torna más arbitrario todavía. Y cualquier decisión parece alejada, descabellada de lo que está pasando en la realidad. Y pasa mucho con sensaciones. Cuando uno lee una noticia X o Y en el periódico que te causa la sensación de que no es lo que está definiendo tu realidad, pero es lo que se está proponiendo en la palestra pública. O cuando uno sabe que X o Y cuestión que se está sometiendo a un debate es hasta inconstitucional y se está volviendo a someter a la palestra pública como si fuera un tema que se deba promover, pero que a la larga se hace por réditos políticos o por populismo. Y otro ejemplo que quiero traer a colación y que va más relacionado con alguna experiencia que tuve, en alguna ocasión estuve muy vinculado a los temas del proceso de paz y me fui un tiempo a hacer una pasantía en un municipio de estos afectados por el conflicto en Antioquia. Y quiero que sepan que me sentí como en la ley de Herodes, o sea, la película en su máxima expresión, allá estaba el alcalde, dos personitas más que lo apoyaban y tres que estábamos en otro lugar apoyando, pero en temas relacionados con el proceso de paz. Pero todo era más o menos igual, era más o menos similar. ¿A qué voy esto? A que las políticas, la forma en cómo se maneja el gobierno nacional no es la misma en cómo vamos a ir aterrizándolo a lo local. Entonces, muchas veces el centralismo que tenemos, lo central le impone una serie de requisitos y de, sí, de requisitos a los gobiernos locales que la mayoría de los casos son desconectados a la realidad que ellos están viviendo y que no es algo que puedan, con lo que puedan cumplir. Ya. Aquí se reflejan también dos cosas. Primero, la arbitrariedad del poder y segundo, la desconexión de lo local con lo nacional. Mientras la crisis de representación hace que estos representantes se empiecen a disputar el poder a nivel nacional, se desconectan de los gobiernos locales, causando una desconexión total entre lo que está pasando en lo local con lo que está pasando en lo nacional. Y por eso es que nosotros sentimos en la mayoría de esos casos que ni la constitución, ni las leyes, ni nada de lo lo que se está promoviendo a nivel nacional está afectando nuestras vidas o va a cambiar alguna de nuestras situaciones, como el pueblito. El pueblito empezó siendo pobre y terminó siendo más pobre todavía. Y lo único que hicieron fue unas caravanas mierda, como de inauguraciones falsas para crear la sensación de que se está haciendo algo cuando en realidad no era más que show mediático. Entonces, aquí creo que he dado varias luces con las que podemos empezar a debatir con las ideas de la doctora Viridiana y ahora Andrea que también se presente y nos comente un poco. Andrea. Gracias, Rafa. Andrea, adelante. Ay, pues muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar en este espacio y pues compartir con gente tan brillante y tan llena de energía por la docencia, ¿no? Porque también soy profesora en el último año de prepa. Entonces, pues es una tarea enorme ahorita con la pandemia, pero pues qué bueno que no se pierdan los espacios para compartir, para charlar y discutir temas a la luz también de cuestiones como el cine, ¿no? Que dejan muchas lecciones y que creo que pueden ser muy enriquecedoras
incluso para nosotros, ¿no? Que somos los docentes, la verdad es que los escucho y digo, wow, qué puntos de vista tan interesantes. Y creo que para el alumnado y sus comentarios que van a estar haciendo, pues va a ser como súper enriquecedor. Es muy, muy bonito. Así que muchas gracias. Y yo no quería decirlo, pero me veo obligada a explicar por qué la película dice lo que dice en el título. Este, pues es que la palabra chingar en México tiene un montón de acepciones, ¿no? Pero creo que ahí, en esa acepción de la palabra, hasta hay un chingonario, ¿eh? Tienen que saber. Buena adquirida. Entonces, pues esta palabra es es que no sé cómo se diga en Colombia, ¿no? Pero, o sea, supongo que es como eh, afectar al otro, menoscabarle todo, ¿no? O sea, otro sinónimo en México, no sé si ya se diga O, en toda Latinoamérica, es o, como joder. o jodes al otro o te jodes Exacto, tú. Ok. exacto. Entonces, pues de hecho, esa es la segunda palabra, ¿no? O sea, es lo mismo. Es o te chingas o te jodes, pues es que no hay de otra. No hay opción, ¿no? Eso es como lo que pretende decir esa frase popular mexicana. De ahí el que no tranza no avanza, ¿no? El que no es corrupto, pues no avanza en la escalinata al poder, ¿no? Como justo lo que le pasa al final a este señor, al presidente municipal, que cumple su sueño de ser diputado federal a pesar de toda la parafernalia que hay al final, ¿no? Está, está de locos, pero es normal para Latinoamérica pensar que incluso la realidad supera esa ficción, ¿no? Entonces, yo quisiera tocar varias cosas. Algo que es muy importante que mencionó la maestra Viridiana es que siempre para un análisis, aunque sea de cine y aunque sea una charla, hay que partir del contexto. Eso es fundamental. Para cualquier balance, para cualquier teoría incluso, ¿no? Hablando en ciencias sociales y más en el derecho, que el derecho es totalmente histórico, ¿no? No se entiende el derecho si no lo historizamos. Entonces, pues la película se da en un contexto donde el PRI es un partido hegemónico, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, ya ven que hasta traen el pin, ¿no? Y este me lo regaló el presidente alemán, y este me lo regaló, ¿no? Y tiene un buen... y bueno, pero esa época es la época dorada todavía del priismo en México, y como saben, pues fue un partido hegemónico. O sea, estuvo en el poder más de 70 años, ¿no? Bueno, me refiero al poder hegemónico, ¿no? A dominar, digamos, toda la estructura burocrática del Estado. Pues en ese contexto la película se desenvuelve con muchísimas características de la época, ¿no? El, el nepotismo, el amiguismo, el, pues mientras yo pase como por encima de los demás, pues voy a ir escalando, ¿no? No importa lo que haga, no importa si hay corrupción. Y pues precisamente ese dominio que tenía el Partido Revolucionario Institucional afectó sobremanera todas las estructuras, ¿no? Afectó muchísimo el cómo los movimientos sociales se desenvolvieron y terminaron por darle la entrada al neoliberalismo, ¿no? A todas estas políticas reformadoras, reconfiguradoras de lo social, lo cultural, lo político. Entonces, en realidad la película retrata muy bien, si lo queremos pensar incluso hasta la época neoliberal, ¿no? Hasta nuestros tiempos. O sea, eso que pasa en la película es mucho más fuerte incluso, creo que mucho más perverso, no solo en México, sino en Latinoamérica en general, ¿no? Caracterizada por una historia de dictaduras, ¿no? O sea, en México no fue tan parecido como al sur, pero vaya que Latinoamérica ha tenido muchísimos problemas, ¿no? Por el desmantelamiento y la desfondación de la democracia, ¿no? O sea, la verdad es que algo que tenemos que reivindicar hoy más que nunca es la parte de la democracia. Y ahí quisiera hacer como algunos matices, ¿no? Pablo González Casanova, que es uno de los teóricos, ¿no?
pues más importantes pensadores, no solo de México, sino pues a nivel Latinoamérica, pues él habla de cosas muy, muy específicas y muy, digamos, muy fáciles de aprender, ¿no? Se lo recomiendo mucho a los estudiantes. Pablito González Casanova dice que la democracia sin poder popular no es democracia. La democracia sin representación de esas voluntades colectivas del pueblo en estos aparatos del Estado, ¿no? Estos organismos previstos constitucionalmente, si no hay representación ahí, es que la democracia no existe, es un chiste. Y parece que la película tú dices, no, pues es que eso no pasa. ¿Cómo no? Sí, hasta pasa a niveles, ¿no? Les decía más potentes, más profundos en Latinoamérica, ¿no? O sea, ya ni hablar del Plan Cóndor, por ejemplo, ¿no? O del golpe de Estado a Chile, o lo que recién pasó en Bolivia. O sea, ¿qué es eso? ¡Qué horror! O sea, y es algo que de verdad no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? O sea, lo que dicen, este, compañera y compañeros, la verdad es que es fundamental, ¿no? Y Pablo González Casanova yo lo retomo mucho con mis alumnos porque de verdad que una democracia, o sea, un sistema político democrático sin esa inscripción de esos derechos, de esas luchas, de esas voluntades diversas, colectivas, de las mujeres, de los pueblos originarios, de los migrantes, etcétera, si esas luchas, ¿no? Si esas necesidades, si esos deseos no están dentro del Estado, entonces no hay nada. Entonces la Constitución, ¿de qué nos sirve, no? O sea, yo adoro la Constitución de México y en general, pues cada país sabrá, ¿no? O sea, su constitución son muy bellas las constituciones latinoamericanas. Desafortunadamente, ahí es cuando tenemos que entrar al análisis de decir, bueno, ¿por qué si están redactadas de cierta forma, por qué no se cumplen, no? Que siempre la pregunta de los alumnos, bueno, pero maestra, ya entendimos la teoría, la doctrina, pero pues, ¿por qué se parece más mi realidad a la película que a la, a la Constitución, ¿no? Entonces es como que ahí hay que hacer una crítica verdadera, muy, muy férrea, muy categórica hacia nuestros sistemas políticos en Latinoamérica. Y la verdad es que hay que hacerlo en conjunto. O sea, yo creo que el diálogo abierto en Latinoamérica urge, porque no solo es México, ¿no? Es Colombia, es Venezuela, ¿no? Es Bolivia, es Argentina. Y todos estamos pasando por una situación muy parecida estructural, en donde hay un desmantelamiento de los derechos sociales, en donde hay una verdadera crisis de la democracia, en donde no se respetan los lineamientos a cabalidad de la Constitución. Y en la Constitución recordemos que no es cualquier texto legal, es el presupuesto de validez de todo el sistema jurídico y debe irradiar en cada acto de autoridad, ¿no? En cada movimiento que hagan los poderes. ¿Y eso por qué no pasa? Creo que hay que ser muy, muy críticos a ese respecto y bueno, creo que la película más o menos esboza una respuesta, ¿no? Y es que hay complejísimas relaciones sociales que están vinculadas con un modelo de producción muy específico que o sea, cuyas consecuencias, cuyas contradicciones venimos arrastrando, híjole, ¿no? Desde principios del siglo pasado. Yo dejaría ahí mi comentario. Nada más, Andrea, o sea, nada más hasta ahí el comentario. Bien, bien, gracias por dejarme el punto. Al menos me salvaste, sabes, de una cosa bien importante, fue la frase de la ley de Herodes o te jodes, ¿no? De eso me salvaste mucho para no ser tan políticamente incorrecto, pero no, pues de verdad yo estoy muy, muy halagado, muy contento en estar con ustedes y pues sobre todo de compartir este panel con los alumnos, las alumnas de primer semestre. Antes de continuar la charla, quisiera pues saludar a la decana que nos manda muchos saludos aquí en el chat. Por supuesto a todos los alumnos que nos están
alumnos y alumnas que nos están saludando, pues de verdad tomen nota, porque esto es bien interesante para sus propios cursos de constitucional o incluso conmigo de historia del derecho, porque hacia allá vamos. O sea, vamos a pasar también golpes de Estado y lo que pasó con la Constitución del 91, hacia allá vamos en estos procesos. Pero hay algo que sobresale creo que las tres participaciones, y es, pues, de entrada, la idea de esta frase tan férrea, ¿no? Tan violenta, que es la ley de Herodes: o te chingas o te jodes. En otras palabras, tenemos ahí el determinismo de la sociedad que está aterrada por el poder. Y el ejercicio de la incapacidad de transformar las condiciones. Me encanta la escena con la que abre Luis Estrada, ¿no? Que es un gran crítico del priismo y de realmente los sistemas políticos en México. Y pues nada, está un presidente municipal en medio de la noche corriendo, haciendo maletas, llevándose un montón de dinero. Y pues al cabo del tiempo lo agarran, hay una turba llena de llamas, ¿no? En medio de la noche, que lo están buscando, y pues nada, de pronto ¡pah!, le cortan la cabeza. ¡Zas! Se acabó. Y pues no quiero spoilearles, pero ojalá sí vean hasta el final la película, pero a lo mejor cambian de nombres, pero no cambia realmente la clase política. Y ese es el gran problema. Ese es el determinismo al que estamos orientados América Latina, a un determinismo de la clase política. Y la pregunta, a mí me gusta siempre, pues mucho seguir esta, continuación de algo que aprendí desde hace tiempo como aventura, es hacernos preguntas simples. Hagamos preguntas simples, ¿no? Allí está lo más complejo del derecho, lo más complejo de la sociedad. Y en esa preguntas simples es, ¿por qué nos sentimos tan representados en la ley de Herodes? Además de los comentarios tan profundos que acaban de hacer pues tanto Andrea como Rafael y Viridiana, yo quisiera aunar todos estos puntos a una idea de un inconsciente colectivo, ¿no? Que está muy relacionado, obviamente, con esta idea del autoritarismo. Y hemos tenido una construcción autoritaria del poder, no desde que somos independientes, desde que somos colonia y desde que hoy día continuamos siendo también colonia. Entonces, esa dependencia es la que nos atraviesa literalmente el ideario colectivo de la gran frase de la ley de Herodes. Porque ya lo vemos, es siglo XXI y acaba de salir del poder un degenerado como Donald Trump, pero tenemos otras personas como Bolsonaro o como el presidente de El Salvador o como muchos otros que están en la región latinoamericana. Y en ese propio sentido, la estructura de las tiranías autoritarias o el ejercicio populista de la tiranía de las mayorías, pues genera solamente una condición, que es la decisión de la simulación democrática. Y entonces, cuando entramos a la realidad de nuestra propia locación, pues, como decía Andrea hace rato, pues, de lo poco que tenemos hoy en día es hablar de la democracia, hablar del Estado. Desgraciadamente, las luchas que se han venido transformando desde el siglo XVIII, XIX, por la identidad, por la transformación social, pues hoy en día deberían de estar manifiestas en la Constitución. Y muchas veces lo leemos en la Constitución y decimos, caramba, qué hermoso documento. Lástima que es tan bonito que parece que debería de pertenecer a un museo y no se parece nada a la realidad. Y lo digo al respecto de la Constitución mexicana, al respecto en este momento particular crítico con Andrés Manuel López Obrador. Ya llegaremos a ese planteamiento, pero creo que algo que sí podremos pasar como parte de lo común de la región es que tenemos una debilidad simbólica de la democracia
institucional. Es decir, la democracia institucionalizada se ha vendido como un ejercicio de solución y alternativas, que en realidad así debería ser, pero el problema es que la clase política no cambia y la clase política no permite que elementos de la propia sociedad participen dentro de ese ejercicio de poder, conservándose y autoconservándose una misma clase que solamente vive a partir de sus propias condiciones y privilegios. Entonces, ahí tenemos que buscar como uno de los principales problemas, ¿no? ¿De dónde viene ese malestar? Y a mí me gustaría poner como el dedo sobre la llaga de la idea de la búsqueda de las independencias de los países latinoamericanos. Y dentro de esa propia construcción, pues de pronto, cuando vemos las luchas nacionalistas de los criollos y los mestizos, buscaron establecer el concepto de nación como un proceso de unificación contrahegemónica para evitar el dominio colonial. Solo que ese proceso de la nación, pues fue representado por las propias élites que conservaban el poder y que habían sido criados y recreaban la forma, tanto el alcance, el horizonte de los derechos que ellos conocían como derechos y no de lo que buscaba la propia sociedad. Entonces, imagínense que de pronto en la historia constitucional de México, en la Constitución de 1857 o en la de 1917, incluso reconociendo derechos sociales, incluso hablando sobre la repartición de tierras, por lo cual se peleó la revolución y se ganó ese gran recurso, pues fue escrita en español. Pero en 1917 un montón de gente, y la mayoría no hablaba español. Y nuestros pueblos siguen siendo pueblos diversos, con universos diferentes. Y no son nación, somos naciones. Eso es algo que la democracia formal no ha entendido. Y sobre eso se ha plasmado la homogenización violenta del exterminio, del genocidio, de la marginación sobre el indígena o de la destrucción incluso de los otros derechos y la sodomización de las constituciones a parecerse a una constitución europea mientras somos literalmente América Latina y tercer mundo. Entonces, en el gran problema de esta adoración al concepto de nación, el proceso de homogenización también estableció procesos de diferencia. Porque los preceptos generales que establecían que todos éramos iguales, sí, en efecto, todos éramos iguales, pero nunca nos dijeron iguales a quién. Y dejamos de ser iguales porque aquellos que eran diferentes quedaron excluidos, fuera del pacto social. Silenciados en la montaña, silenciados en el campo, silenciados en la selva, marginados de sus derechos y secuestrados literalmente por la representación democrática. Bajo esa propia lógica, la idea de la construcción de los falsos nacionalismos era solamente la representación en Chile, Argentina, Costa Rica, El Salvador, en Haití, e incluso en la propia construcción en México y Colombia, de las élites. Entonces, ahí el texto que narra los contenidos de los derechos está reivindicando pues dos condiciones fundamentalistas. El ejercicio de la perpetuación de un grupo de poder que va a allanar bajo cualquier contenido la perpetuación de la cual hablaba de manera crítica Viridiana en la primera participación, pues cómo es que alguien quiere perpetuarse en el poder. Y la idea es muy clara, pues porque a lo mejor después ya no se perpetúan en el poder diciendo, bueno, esto ya no es de 4 años, esto es de 6 años, bien, dejémoslo en 4 años. Pero la misma clase política son exactamente los mismos grupos que vuelven a llegar a esa representación y entonces no hay pluralidad. Lo mismo que pasa en el caso de México, y esto es un comentario absolutamente personal, pero la idea de las transformaciones del sistema neoliberal de Peña Nieto, pues era una tendencia absolutamente del centro y derecha. Andrés Manuel López Obrador se vende como un ejercicio de izquierda y en donde tuvo que haber continuidad
generó ruptura y donde tuvo que haber ruptura, estableció continuidad. Entonces ahora las políticas públicas están relacionadas entre una continuación neoliberal bajo un programa no neoliberal que sí es neoliberal. Entonces hay una contradicción total de fuerzas en una política totalmente irreverentemente irracional, y ahora el señor lo que quiere hacer es una transformación constitucional sobre una base que era la reforma energética de Peña Nieto. En lo personal, a mí me parece maravilloso que se eche para atrás la reforma de Peña Nieto, pero sobre la base constitucional. No puede imponerse el Ejecutivo sobre las propias Cortes, porque de ser así, no tenemos, definitivamente se acabó la racionalidad y otra vez nos vamos a un periodo prerevolucionario. Me hablo de México en cuanto a esa condición, porque entonces llegan los autoritarismos y si se supone Andrés Manuel está haciéndolo por un interés social, después va a llegar el PAN o después va a subir otra vez el PRI y va a decir, pues claro, el interés social ya lo hizo antes, venga, otra vez, ¿no? Y de por sí nos dejaron sin nada, ahora con esta nueva reconstrucción de poder que no está teniendo una verdadera afirmación política, pues está constituyendo justamente la tragedia de la que el ex rector Pablo González Casanova, que mencionaba Andrea, pues menciona, ¿no? Pues no, el gran problema es que sin esas minorías excluidas, que somos las mayorías, pues no hay democracia, hay una simulación democrática. Y ese es el gran problema de nuestro derecho constitucional. Hoy no me refiero en Colombia, me refiero en general, porque hasta los problemas de representación en Europa, al respecto de la Unión Europea, o incluso en Estados Unidos, aunque tenga sus vicios tan a la gringa, su derecho constitucional, pues sigue teniendo una democracia formal secuestrada. Y ese es el punto justamente sobre la idea de algo que mencionaba Viridiana, y me parece bellísimo que lo haya propuesto, la idea de los movimientos sociales. Sin movimientos sociales no hay derecho. Los derechos justamente educación, libertad de expresión, libertad de creencia, libertad de culto, han sido ganados justamente por la manifestación de ideas pacíficas, por supuesto, a partir de las luchas sociales. Y creo que es muy importante que empecemos a contextualizar que los atavismos sobre la noción de la crítica, cuando se habla sobre, en algunos lugares, cuando se habla sobre movimientos sociales, huele a pólvora, pues no, eso no es. O sea, no solamente las manifestaciones violentas cambian las condiciones sociales. Y ahí vemos, por ejemplo, la voz de las mujeres en Chile y en otras latitudes que están ahora transformando condiciones de género buscando condiciones más igualitarias. Entonces, creo que es muy importante para el estudiantado que vayan entendiendo que es importante hacer críticas de fondo sobre nuestra realidad social. No solamente tenemos que advertir los contenidos formales, sino establecer los puentes racionales de dónde vienen esos contenidos y por qué estamos tan acostumbrados a, como decía Andrea, pues si mi constitución está tan bonita, ¿por qué mi realidad se parece más a la película? Y en esa misma locución quiero ir terminando esta breve, espero breve, ya me conocen, hablo mucho, esta participación, pues haciéndoles ver lo que Luis Estrada pues, nos ofrece, ¿no? Es un tipo súper crítico y el tipo está poniendo a la clase política, le pone un personaje y es justamente el Vargas. Y después a los conservadores, pues el cura. Y después también a la mujer abnegada, pues a la esposa del Vargas. Eso no me gusta mucho porque ahí tiene demasiados problemas, sobre todo en violencia de género, pero dale, ahí está. Pone a los gringos de otra parte, súper aprovechados, y también el mexicano y la clase política diciendo, bueno, pues estos no saben, entonces los hago tontos y hago una simulación del progreso, ¿no? Pues cuando ponen el elevado donde van a pasar los cables de luz, ya llegó el progreso.
Y pues así nos tienen. O sea, vean en los planes nacionales de desarrollo cuántas veces por párrafo dicen progreso o desarrollo. Y vean sus propias realidades, en dónde está. Entonces, y esto no es de Colombia o de México, esto es de toda la región. Y ese cuento lo siguen contando desde hace 200 años. El problema es que ni dependientes, ni progreso, ni desarrollo. O sea, seguimos en esa misma condición del determinismo, hasta dónde va a llegar la propia exclusión determinada por la ley de Herodes. Hasta ahí lo dejo y me gustaría que empezáramos a charlar un poco, y si hay preguntas del público, sería súper bueno empezar a charlar con ustedes, que también para eso es la idea. Pues muchas gracias. No sé si Viviana, Rafael, Andrea tengan pues como respuestas al respecto, y mientras tanto vamos viendo lo que hay aquí en el público. Bueno, yo solamente quiero, a propósito de lo último que dijiste, Germán, que dijiste la idea del progreso, que no existe, que nos muestra la película, y como estamos en un espacio de formación interdisciplinar, me acordé de un autor mexicano que se llama Juan José Arreola, que tiene un cuento bellísimo que se llama El guardagujas, que también refleja, ya no desde el cine, sino desde el canon literario, esa idea de falso progreso o de venta de la idea de progreso en Latinoamérica. No les voy a decir de qué se trata el cuento para ver si nuestros estudiantes salen a leerlo. Repito, el cuento se llama El guardagujas, de un mexicano, Juan José Arreola. Y bueno, tendría muchas cosas como que conversar de todas las intervenciones fantásticas que hicieron, pero a mí me parece que aquí Manuel Juan José y Anina tienen como intervenciones interesantes que de pronto sería chévere socializar. Germán dirá. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, estoy siendo invadido por el... Hace rato, él te acompaña, estaba ahí atrás, y lo veía con mucho gusto. Pues no es por hacerle competencia al programa de Gabriel Cifuentes, un querido docente también de la Universidad del Norte, tiene un programa que es Los Mismos Gatos, y pues yo ya le estoy haciendo la competencia aquí mostrando a mi gatita de este lado, pero ya se me fue. Bueno, pues miren, ¿qué les parece? Empiezo a leer algunos comentarios y tenemos como reacciones sobre estos mismos. Manuel Valencia, anda muy participativo el querido Manuel, dice, a veces uno tiene que hacer cosas que a uno no le gusta. Gilemón, ay, Gilemón, me caes muy bien, te voy a extrañar, Gilemón, ¿no? Entonces, ese es el gran punto de la ley de Herodes, ¿no? El sacrificio sobre las clases populares, en donde, bueno, pues es que hasta a mí me duele hacerlo, ¿no? Pero pues ni modo, te tocó la ley de Herodes. O sea, y así literalmente cuando hacen el presupuesto, y así cuando reparten los curules, y así cuando de pronto no dejan que suba alguien a las instituciones o los ministerios, etcétera. Y eso es literal algo que pasa hoy en día. Juan José Viloria Polo, toda esa tendencia de exclusión y descalificación no podría traducirse de otra manera que a través de la hostilidad social y falsa identidad que debe ser medida por la comparación con un externo. Está un poco compleja la idea, pero creo que principalmente la idea de la exclusión, pues tendríamos que darnos cuenta que un sistema jurídico está construido para establecer relaciones de inclusión, no de exclusión. Y parece que nuestros sistemas políticos latinoamericanos se construyeron al revés, la exclusión como un medio de perpetuación del poder, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, en México... Bueno, pero, sí, Germán, pero no solamente los latinoamericanos, el derecho europeo planteó unas exclusiones. Lo que pasa es que en Europa sí se da el desarrollo de las naciones como grupos humanos que tienen como una historia o un pasado conjunto, pero el derecho en general se construyó sobre la base de la exclusión.
Lo que sucede es que en Europa no tienen la mistura y el pluralismo y la riqueza del pluralismo que tenemos nosotros. Entonces se aumentaron el número de exclusiones. En Europa se excluyen a las mujeres, se excluyeron en el inicio como todos los derechos a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos. Pero nosotros en Europa no hay población indígena. En Europa la población afrodescendiente es mucho mayor aquí, porque aquí tuvimos el puerto de esclavos de Cartagena, el de Jamaica, el de Cuba. Entonces yo diría que en general el derecho, que debe ser el instrumento de protección y de inclusión de manera general, histórica, se ha construido a partir de exclusiones. Y ese principio de igualdad que creo que presentaba Andrea, que es tan importante, ese principio de igualdad ante la ley fue la gran conquista y la gran tragedia, porque decir todos somos iguales ante la ley fue una conquista del liberalismo del siglo XVIII excluyente por demás, pero también es la gran tragedia porque plantea la lectura del principio desde la neutralidad, que es lo que ataca mucho la teoría crítica del derecho. Yo soy una mujer, no soy igual a un hombre. Y además si a eso le uno intersecciones, mujer latinoamericana, afro y todo eso va. Entonces yo digo que el derecho es como lo diría como Maurice Duverger en ese libro sobre Introducción a la Ciencia Política, las dos caras de Jano, la cara que excluye históricamente, pero también el instrumento que te permite abrir luchas por la inclusión. Y es en ese sentido que debemos ser críticos con la interpretación del mismo texto constitucional. De hecho, incluso es tan excluyente que el derecho y la democracia exigen niveles de educación. Exigen niveles de educación para poder participar activamente allí. En la película lo vemos, los indígenas que están allí en el pueblito, o la gente que es propia del pueblo, la mayoría, pues porque había unos que sí eran como educados, que no tuvieron acceso a una buena educación porque, entre otras cosas, la escuelita no estaba funcionando, pues no tenían otra forma de reclamar que no fuera linchando al político que llegaba y se robaba todo. Entonces, no solamente es excluyente en la identidad de la persona que lo reclama, sino también es excluyente en el nivel de formación con el que te enfrentas a la política y al derecho. Y creo que sí, pero, eso ha sido... No, sigue, Rafa. Creo que eso ha sido como algo que nos ha ido marcando y que de una u otra forma hemos ido cerrando brechas, tratando de educar cada vez a más y más a la población, pero siempre hay cada vez más distractores o más especificidad en las cosas para que siga habiendo ciertas distracciones que impidan a las personas regular acceder a los beneficios tanto de la democracia como del derecho. Entonces, ahí me gustaría agregar en esa parte mucho, regresando al comentario de Viridiana con lo que acabas de comentar, Rafa, que en ese aporte de exclusión, significativamente sí, creo que el derecho en general sí también se manifiesta como exclusión, pero hay un actor que nos faltó comentar, Viri, en tu descripción, y era quién no está en la inclusión, o quién no está en la representación en Europa, pues los colonizadores, ¿no? Porque pues también nosotros somos producto de la colonización y eso no hay que olvidarlo, porque es un tema que va a ser fundamental en nuestra condición, en nuestro universo, en nuestra forma de relatar el presente, y las condiciones, por ejemplo, de las personas extranjeras que van de Magreb hacia Europa son muy diferentes en la propia noción, por ejemplo, de los afrocolombianos o los afromexicanos en las constituciones, ¿no? Porque, por ejemplo, los afromexicanos apenas hace unos años, me parece 4 o 5 años, se les reconoció en la Constitución de México, o sea, apenas hace un puñado de años, y se mantuvieron en exclusión total y siguen totalmente en exclusión, ¿no?
Porque, como decía Rafa, pues no solamente en cuanto a los estudios y la capacidad de inclusión desde los valores, digamos, determinados por la democracia, sino la raza también. Los indígenas por eso no podían proponer, ¿no? Pues porque ni hablaban español. Cuando llega, y no lo digo en el sentido peyorativo, más bien deberíamos nosotras aprender otras lenguas y no nada más hablar esta lengua, sino aprender otros lenguajes. Entonces, quería como hacer ese encono de ideas. No sé si quieren reaccionar sobre esto o continúo la lectura. Andrea. Ay, es que dijeron muchas cosas, hasta las anoté. Pero creo que en la película sí se muestra, quiero retomar aquí a Germán, o sea, de que aquí se muestra un montón la incapacidad que tienen los gobiernos de poder satisfacer las demandas de la población. Pero no es una incapacidad necesariamente como anclada a la voluntad política, sino también es una incapacidad material porque hay una pésima distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer hasta un análisis de derecho económico, ¿no? Y de cómo Vargas empieza así a poner impuestos nuevos y esto está bien feo, ¿no? Cómo lo hace, pero pues es que es como complicado, ¿no? Eso de cómo el aparato burocrático de Estado no le es imposible al final por cómo está el diseño, digamos, institucional y por cómo subyace a un modelo de producción muy específico que es el capitalismo y con todos estos resquicios coloniales y demás, pues cómo no se puede cumplir con las necesidades de la población bajo un sistema así, ¿no? Inherentemente contradictorio. Y otra de las cosas que quería señalar es esta cuestión de la democracia y su vínculo como con la soberanía, ¿no? Hay definitivamente la democracia está estrechamente vinculada con con esta soberanía, pero entendida como esa capacidad de autodeterminación que tienen los pueblos. O sea, el que nosotros podamos verdaderamente decidir, ¿no? ¿Quién quiero que me gobierne? ¿Cómo quiero que me gobierne? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera quiero que me gobiernen? Porque algo que creo que hay que criticar del Estado moderno y que creo que es la crítica que estamos esbozando al final al derecho moderno, es que hay una escisión completa entre sociedad política y sociedad civil, ¿no? O sea, hay que partir de esa idea de que la sociedad política se representa a sí misma, la clase dominante está completamente escindida de la parte de la sociedad civil. Hay una separación entre lo político y un poco como estas partes de cómo de cómo se maneja el mercado, ¿no? Que en realidad eso puede confundir un poco con la idea de que el Estado no interviene en el mercado, ¿no? Pero es que sí interviene, ¿no? O sea, justo cuando no interviene, sí está interviniendo, ¿no? O sea, es que eso es una forma de intervención, claro, ¿no? El no hacer nada, ¿no? Mátense, ¿no? No, van a hacer una carretera en un pueblo indígena, claro, aquí está el permiso, yo me iré, ¿no? O sea, eso también es una forma de intervención, pero justo parte de esa decisión de que, bueno, lo económico a lo económico y lo político a lo político, ¿no? Y bueno, eso al final provoca una verdadera crisis, ¿no? O sea, eso ha provocado al final una crisis en materia de derechos humanos que va aparejada a la crisis de la democracia. Y fíjense que hay en las organizaciones de izquierda, ¿no? Hay muchas que existen en México y en general, creo que hay una apertura muy, muy clara en el derecho de abrirnos a hablar de la democracia, pero en otras disciplinas la democracia es necesaria, o sea, como en otras disciplinas que se reivindican como de izquierda, ¿no? En ciertos sectores sociales incluso que se reivindican ya se nos fue Germán, pero ahorita regresa. De izquierda hay hay una clara adscripción de la democracia únicamente a lo burgués, ¿no? Como a la clase dominante. Entonces hay una renuncia a luchar también por la democracia en muchos sectores, en México incluso, ¿no? O sea, se piensa que la democracia es únicamente algo que le pertenece a la clase política y no se entiende que la democracia es una serie de relaciones sociales.
y que hay que disputarla y que hay que luchar por inscribir nuestras necesidades dentro del ámbito estatal, desgarrarlo, pues. Es que también el hecho de no comprender muchas veces el tema de lo democrático parte por no comprender el tema del Estado. O sea, el tema de lo político, pues, ¿no? Y creo que por ahí iba mi comentario, nada más quisiera cerrar con la parte que dijo Germán en torno a la nación. Al final yo creo que en México no hay un proyecto nacional. Y en muchos países latinoamericanos no existe un proyecto de nación. Un proyecto de nación debe incluir y debe valorizar las diferencias. Justamente partiendo, ¿no? También del comentario de la maestra Viri, o sea, es un gran triunfo, digamos, la igualdad así formal ante la ley, ¿no? El hecho de que se diga que somos iguales y todo este discurso, esta narrativa en torno a eso, pero desafortunadamente la igualdad formal ha desvirtuado que somos diferentes y que hay que valorizar las diferencias para verdaderamente tener un derecho de la igualdad, porque precisamente un derecho que nos trata como iguales es un derecho de la desigualdad. Y eso al final, si no está inscrito dentro de un proyecto de nación, es porque las clases dominantes no entienden la nación como esta conformación plural de las luchas y los movimientos sociales, ¿no? Este proyecto de nación un poco parecido a lo que dicen los zapatistas de un mundo donde quepan muchos mundos, sino su proyecto de nación, su referente más bien de proyecto de nación es el Estado, ahí donde se representan sus intereses, ahí donde se desmantelan los derechos, ahí donde se somete a las clases a seguir siendo subalternas, porque no es solamente una clase trabajadora, son un montón de clases. Y más en Latinoamérica, donde hablábamos de que hay toda esta pluralidad de personas, como se vio en la película. Están los campesinos, están las mujeres, están los indígenas. Entonces, pues bueno, hay mucho, mucho por lo que trabajar. Creo que tenemos que seguir insistiendo en la apertura democrática en Latinoamérica, cueste lo que cueste. Gracias, Andrea. Y de una idea que quedó ahí sueltica, que me parece importante para la clase de Viritan y del doctor Germán, el tema de la característica de las constituciones de ser aspiracionales. Quisiera resaltar que no es una cuestión negativa, al contrario, es una cuestión positiva porque a eso aspira a llegar a ser el Estado. Pero sí muchas veces, y tal como lo vimos en la película también, eh, estas aspiraciones terminan siendo usadas para unos fines totalmente diferentes a los que fueron conseguidos por el constituyente, ¿ya? Y terminan desbordando el poder a partir de unas aspiraciones que en principio eran buenas y que lo que tenían era garantías para la ciudadanía. Siento que, bueno, es una característica de las constituciones que van a ver a lo largo del desarrollo de la clase o que ya vieron con la doctora Viridiana y que impacta en la forma en cómo la clase política y la sociedad civil perciben el Estado, que era lo que estaba comentando Andrea en su intervención. Dependiendo de eso, por ejemplo, si yo soy un ciudadano y leo la Constitución, digo, vaya, qué Constitución tan bonita. Pero si soy un congresista que está montado en el Congreso y leo la Constitución, digo, bueno, aquí hay que mirar cómo le hacemos el trance para avanzar. Entonces, no quiero decir que así se haga todo el tiempo y no quiero decir que eso sea lo correcto, simplemente que es el debate y la disyuntiva que nos plantea la política y que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y más a nosotros que estamos estudiando de lo que los estudiantes que están escuchando, lo que están estudiando estas cuestiones, educar también a otras personas en estos asuntos para ir teniendo cada vez más apertura y conocimiento sobre lo que implican los derechos que están en la Constitución, lo que implica que la Constitución sea norma de normas, lo que implica que la Constitución sea nuestra carta de derechos de los ciudadanos para poder reclamar esos derechos que están allí. Entonces, esa es la invitación que quiero también dejarle a los estudiantes y, ¿no?, que se apasionen por el derecho constitucional, que lo sientan en la sangre, ¿cierto, Viri? No, excelente, excelente Rafa, excelente Andrea. No, me disculpo porque me tuve que ir corriendo, tenía 3% de la computadora
y luego no encontraba el plug y fue un desastre, pero ya llegué aquí, me seguía escuchando todo lo que están diciendo y de verdad, pues yo me uno en el mismo sentido de Rafael y Liliana, de Andrea, a continuar esto que parece ser, lo presentaba en otro momento, incluso platicando también con Viri en el año pasado en algo sobre distopías, y era, pues, pensemos que el liberalismo ahora ya se convirtió en la última utopía, ¿no? Ya el liberalismo, los derechos, la Constitución, parece ser utópico. Entonces tenemos que pelear por eso, porque están a punto de quitárnoslo así, en 3 segundos, y van a desmontar el Estado en cualquier lugar en 3 segundos. Entonces tenemos que estar preparados, preparadas, obviamente como responsables, como juristas, ¿no? No hay que ser solamente técnicos, a eso no van a la universidad, sino van a ser juristas, y la idea es entender de los contextos políticos, económicos, sociales, geográficos, críticos, etcétera, y a llenarse de ese conocimiento. Y pues de entrada ha sido como el por qué se ha pensado este pretexto de dialogar esta charla. Viridiana, ¿quieres continuar en esta lógica? Quizás para continuar leyendo los comentarios de los... No sé, profesor Germán, no sé hasta qué hora es el evento. Yo le hice esa pregunta cuando empezamos y creo que tú me la respondiste, pero se me olvidó. Tenemos hasta las 7, así es de que literalmente creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Creo que todavía hay cosas por decir. Bueno. A mí me gustaría saber si todavía tienen... Yo quiero decir una cosita. Como hablar también de las diferentes formas de democracia, porque creo que el debate que se ha planteado aquí se ha planteado acerca de la democracia electoral y de la democracia representativa. En el sentido, tenemos un órgano, Congreso, que nos representa y actúa como poder constituyente derivado. Andrea lo decía en su intervención también. ¿Qué pasa con los congresistas que no nos representan? Y a eso yo me quise referir en la primera parte de mi intervención, en que puede haber una crisis de representación democrática, y es un tema que ha investigado mucho a nivel de Latinoamérica global el profesor Roberto Gargarella, que se encarga de unos estudios constitucionales comparados sobre Latinoamérica, que es lo más relevante. Entonces, creo importante hacer notar que la discusión que estamos dando tiene que ver con la democracia representativa, con la democracia electoral y cómo la población no se siente representada en esos órganos que están institucionalmente establecidos para que nos representen. Porque frente a otros procesos que implican una deliberación, que podemos llamar una democracia deliberativa, y también una democracia constitucional, yo creo que hay un avance importante con relación específicamente a la Constitución colombiana. Y me refiero, por ejemplo, a que no debería ser, y eso justamente lo estamos estudiando ahora en el curso de interpretación, no debería darse la intervención de los tribunales constitucionales para salvaguardar la democracia, porque en los tribunales constitucionales no representan, no son unos órganos de representación democrática, pero terminan los tribunales constitucionales salvaguardando las reglas de representación democrática que se establecen en las constituciones. Y en Colombia hay que decir que independientemente, por ejemplo, de que se haya dado esta noticia de populismo político hace una semana, que se desmontó rápidamente por los movimientos sociales en las redes, por la reacción de la población en redes. Nosotros tenemos un antecedente importantísimo con relación a las reformas constitucionales para la perpetuación del poder dentro de la democracia constitucional no representativa,
que tiene que ver con una sentencia del 2010 expedida por la Corte Constitucional, integrada, ya sabemos, por 9 miembros, en las que la Corte Constitucional, frente a un proceso aparentemente de representación democrática, declaró la inconstitucionalidad de una ley convocatoria a un referendo para establecer la reelección presidencial por tercera vez consecutiva. Creo que en este ejemplo de realismo político colombiano se puede analizar, primero, el alcance de la democracia electoral, los que elegimos al Congreso. Segundo, lo que ustedes han planteado aquí en los comentarios, hasta qué punto nosotros sí somos conscientes de la responsabilidad política que tenemos al momento de votar o abstenernos de votar por los representantes que tenemos, congresistas. Y tercero, como es un tribunal constitucional donde no se establecen principios democráticos, el que termina mediante una decisión judicial salvaguardando la democracia, impidiendo una reforma constitucional que se orientaba a una reelección presidencial en el caso colombiano por tercera vez. Entonces creo que tenemos que darnos cuenta que lo que estamos debatiendo en este momento es la democracia electoral, la falta de representación o la crisis histórica, como lo dijo el profesor Germán, que sentimos en el proceso de representación. ¿Quiénes nos representan? Hay que recordar también en historia constitucional que, por ejemplo, en Colombia, la primera constitución que se pide en este país fue la Constitución de Cundinamarca, del Estado de Cundinamarca, no la Constitución de Cúcuta de 1821, que integró la Gran Colombia, Caracas, Bogotá y Quito, sino la Constitución de Cundinamarca, y fue una constitución monárquica en la que el proceso revolucionario se dio por parte alentado por los burgueses. Y en esa constitución no se planteó inmediatamente una separación de la corona española, sino el traslado de células de gobierno de España a territorio colombiano. Y como esa condición no se dio en 1812, antes de cumplir un año de vigencia de esta constitución, se reformó. Es decir, tener siempre en cuenta de que efectivamente dentro de ese escenario de representación democrática, Congreso, siempre ha habido exclusiones, intereses políticos específicos que nos representan la mistura de la democracia. Pero también tener en cuenta que movimientos políticos y decisiones constitucionales con democracia, digamos, deliberativa, han tratado de salvaguardar la democracia. Como decía ahorita, la actual constitución nuestra no la expidió el Congreso, que era el que tenía la facultad para hacerlo hace 30 años por la crisis de representación democrática que había. Se expidió por medio de una Asamblea Nacional Constituyente configurada por un movimiento social. Y en historia reciente, vuelvo a repetirlo, se bloquea con una decisión de constitucionalidad una reforma constitucional a través de un referendo de iniciativa popular que daría muy largo cómo explicarlo, pero es una decisión judicial. Entonces lo paradójico de todo esto es que lo que debe funcionar, el principio de representación democrática, creo que históricamente ha estado en crisis, pero a la vez la Constitución y los movimientos sociales nos están dando unos instrumentos para salvaguardar principios democráticos por quienes no, en principio, garantías primarias no deberían estar llamados a salvaguardar, sino que intervienen en el juego constitucional para equilibrar el diseño institucional del Estado a través de decisiones no democráticas, como son las decisiones de los jueces. A mí me gustaría agregar en esa parte, Viridiana,
algo que pues desde Epistemologías del Sur y la teoría crítica con Boaventura pues planteamos, y es la idea de hablar pues no tanto de la democracia representativa, que sí, hablamos mucho de eso, ¿no? Pero más lo ponemos en el término de democracia de alto impacto y de bajo impacto. O sea, ¿por qué? Pues la de bajo impacto, ¿qué es? Pues es la representativa, la que no tiene representación, la que no hay opción. Pero el ejercicio democrático pues, no es ir a votar. El ejercicio democrático es condicionar justamente el poder popular, el poder social, la construcción de organizaciones de base para poder nutrirse incluso pensando alternativas. Entonces, la participación del ejercicio del poder, pues no solamente es ir a votar un día, sino es pensar hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y cómo literalmente organizarnos. Lo que estamos haciendo también es una condición política. O sea, las condiciones políticas no son, las organizaciones políticas no solamente es un derecho de ir a, como decía Octavio Paz, ¿no? Ir a votar literalmente un domingo y arrepentirse pues los próximos 6 años. Eso no es la democracia. La democracia es también luchar por la educación, por la salud, tratar de tener mejores condiciones, decir lo que está mal, la rendición de cuentas, ¿no? La participación política en los municipios, el uso del espacio público, que lo que llevo aquí en Colombia me he dado cuenta que el espacio público cada vez se está privatizando más, como en México también, pero al menos la voz del espacio público aquí es muy, muy particular, el ejercicio del ESMAD y el ejercicio de la violencia en el Estado para acallar bajo cualquier condición, incluso violando legislación internacional, la voz popular. Entonces creo que esos síntomas de totalitarismo, esos síntomas de violencia, creo que nos dicen algo, y es que definitivamente la democracia pues de bajo impacto está generando un monopolio de interpretación, y creo que tendremos que apostar por otras formas de democracia, ¿no? Institucionales también, claro, la participación, la democracia participativa, la deliberativa, ¿no? Hay otras formas. No, y fíjate, Germán, por eso yo decía, estamos hablando de la crisis de representación democrática en el Congreso, porque hay otras formas. Y en Colombia, yo creo que un ejemplo enormemente significativo para hablar del ejercicio democrático a través de otras vías es la constante presentación de acciones públicas de inconstitucionalidad sobre las leyes por parte de los ciudadanos. En Colombia, desde 1910, se reconoció como derecho de carácter político el que un ciudadano pueda demandar las leyes por considerarlas inconstitucionales. O sea, es un derecho político, y ahí estamos haciendo democracia. Y si nosotros revisamos la rendición de cuentas que presentó ahorita en febrero la Corte Constitucional Colombiana, que está montada en la página de la Corte, podemos advertir cuántas sentencias de constitucionalidad pidió el año pasado la Corte Constitucional Colombiana, que no es otra cosa que el ejercicio de otra forma de democracia. Un ciudadano que enfrenta al Congreso, ha pedido una ley, que enfrenta al Ejecutivo, que ha hecho una revisión previa de constitucionalidad sobre la ley, y que le pide a un juez y le dice, oye, ese Congreso no me representa con la edición de esta ley, ese Ejecutivo no me representa porque no advirtió los vicios de inconstitucionalidad. Yo quiero que usted, señor juez, revise esta ley porque es mi derecho político desde hace más de un siglo y la declare constitucional. Es decir, hay una cantidad de misturas. Todo el activismo de Argentina, que es tan importante durante tantas décadas, la democracia a la calle, la exigencia para que se reconozca la ciudadanía plena de las mujeres representada en la posibilidad de que tomen decisiones absolutas sobre su cuerpo frente al aborto. Eso es democracia, la presentación de una acción de tutela
por parte de una persona que no tiene acceso a la salud desde 1992 diciendo mi derecho a la salud es fundamental, protegerlo. Eso es democracia. Frente a todo eso tenemos también crisis de democracia a nivel de representación, congresos. ¿Vale? Totalmente Bueno, de acuerdo. sobre este punto, me gustaría traer un ejemplo de la película. Es la misma forma en cómo salió al aire la película en su momento cuando fue estrenada en el año 2000. Primero, la película se grabó y justo antes de ser estrenada, que la vieron las personas, las personalidades que iban a aprobarla antes de ser estrenada, empezó a ser como víctima de actos de censura y no la iban a dejar presentarse en el estreno que era en el Festival de Cine Francés que hacían en Acapulco, que hicieron en Acapulco hace años, pues. Entonces, el presidente de la Asociación Cinematográfica Mexicana renunció, que fue un acto político por esta censura que estaba haciéndose, y ese acto le dio la publicidad que necesitaba la película para poder estrenarse. Y terminó estrenándose de esa manera. Yo intervengo ahí cortico. Aquí no se llegó a lo judicial, pero recordemos que hay un precedente en el sistema interamericano de derecho, que es el caso de la última tentación de Cristo versus Chile, una decisión judicial por parte de una corte internacional diciéndole a Chile, tú no puedes censurar la proyección de la película La última tentación de Cristo, y incluso de las medidas que toma la Corte Interamericana es que le dice a Chile, tienes que cambiar tu constitución, un cuerpo de jueces le dice a Chile, tienes que cambiar tu constitución porque tu constitución afecta la libertad de expresión a la que te has obligado ratificando la Convención Americana de Derechos. Así es. Entonces, siguiendo esta conversación sobre diferentes formas de democracia y de ejercer los derechos en defensa de los derechos que tenemos en nuestras constituciones, vemos como este acto, que ni siquiera fue judicial, ni siquiera fue, que tuvo un tinte político claramente, pero que no fue un acto que se llevó a otras esferas, sino que se quedó en la esfera social y mediática, presionó para que la película fuera estrenada y que mucha gente de esta forma satírica pudiera también entender la visión del director de la sociedad mexicana en ese momento. Entonces creo que es un aporte importante que nos dice y les dice a los estudiantes también que desde su posición pueden hacer democracia. No necesitan ser abogados, no necesitan haber terminado ya todos los estudios para empezar a utilizar y a ejercer estos derechos. Incluso el requisito para presentar una tutela es ser ciudadano, sí, es ser nacional colombiano, no hay mayor, incluso hay precedentes no nacionales, ser persona, sí. Entonces, todos podemos ejercer estos derechos que han sido reconocidos y que tenemos a nuestro alcance. Entonces, ya que lo estamos conociendo en este curso, pues podemos empezar a ejercerlos. Totalmente. Pues creo que hemos redondeado una serie de ideas y nos hace falta terminar algunos comentarios del público. Voy a charlar un poquito las últimas participaciones y con eso vamos cerrando. ¿Qué les parece la participación? Bueno, saludos a Mariana Tobar también, por supuesto. Ella nos ha ayudado y nos ha apoyado en todo el proceso este año y el pasado sobre todo el proceso de cine. Muchas gracias, Marianita. Emanuel otra vez dice, uno de los mensajes que nos deja es que un pueblo pobre con pobladores indígenas vale poco para cualquier interés político, solo importa mantener la autoridad, aunque sea de manera figurativa. Justamente, ¿no? La idea de establecer el control de las élites, pero ahí hay un tema interesante, que es la idea de, bueno, aparentemente, como se plantea desde el marxismo, bueno, pues sí, el ejercicio del derecho es un medio de control de clase, sí, eso es evidente, pero también encontramos, como lo acaba de sostener tanto la profesora Viridiana como Rafa, pues dentro de los propios elementos del derecho encontramos elementos emancipadores. Y en esos mecanismos emancipatorios creo que hay que fijarnos también,
Ok, no son, probablemente no, en muchos casos no tienen el mismo peso, ¿no? Hay que revisar, por ejemplo, lo que pasa con la consulta previa algunas veces. Está muy manipulado eso para favorecer ciertos intereses, ¿no? O el derecho de inversión y la propia Corte Interamericana. ¿Tiene límites? Pues sí, está creado por seres humanos. Nosotros somos irracional, ¿no? Una cosa irracional. Pero realmente lo interesante es apropiarnos de esas claves, de esos mecanismos para generar participación, como lo decía Rafa y Viridiana, participación democrática, pero también emancipatoria, ¿no? Y dentro de eso, pues, ayudar a reconstruir, pues, lo que nos toca como abogados, abogadas, el plano jurídico, ¿no? No solamente es la idea de la abogacía, es resolver conflictos y venga la plata para este lado, pues, no, pues, ni que fuéramos mercenarios, ¿no? O sea, el abogado también es un producto social, es parte de, es un ser humano y tenemos que tener lugar en las luchas sociales también. Entonces, bueno, Juan Camilo dice, no, Juan José Viloria Polo, perdón, es que los lentes ya me brillan mucho, me los quité. Entonces dice, claro, es el gran reto construir una nación, asumir la diferencia como una riqueza y no la exigencia de los que además se copian una verdad distinta a la suya. Justamente, una nación, o sea, un proyecto de nación, como decía Andrea hace rato, pues es lo que no tenemos como latinoamericanos. Pero pues nosotros ya vamos de salida, ustedes están llegando. Quien les toca formarlo, les guste o no, es a ustedes. Ustedes tienen ahora el punto. Nosotros, yo en México fracasé, total. Pero el punto es, ustedes tienen que hacerlo, ustedes tienen que empujarse. Pero aquí no, Germán, aquí no estamos fracasando, estamos hablando pues con idea, estos ¿no? pelados entre los 16 y 19, enseñándolos a levantarse, a soñar, a soñarse nuevas constituciones. Aquí los cursos del primer semestre, a propósito, los 30 años están soñándose una constitución para Colombia, para hoy, en el presente futuro. Están haciendo un ejercicio de proyectar unas reformas constitucionales en principios, derechos, mecanismos de protección para soñarse, porque no basta conocer esto, sino, como insiste el profesor Germán, en actuar y en hacer activismo. Y activismo judicial, si no quieren salir a las calles, o sea, que cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, pero también tienen que apoyar, ¿no? Ser humanos, o sea, cuando se habla de la exclusión, pues un día, como les digo a ustedes, o sea, particularmente hay mucha queja sobre las personas de Venezuela y dicen, hombre, es que esta gente viene y corrompe y además me quita mis derechos. Lo mismo les van a decir en España a ustedes como colombianos y colombianas. Exactamente lo mismo, y los van a perseguir exactamente igual. El día de mañana, cuando vayan a hacer sus posgrados allá, los van a perseguir exactamente igual con lo que están haciendo ustedes a las personas de Venezuela. Karma. Entonces cambien el chip. Dentro de esa propia condición, pues creo que tenemos que ser más humanos, ¿no? Y empezar a imaginarnos un mundo más humano y menos de estas condiciones de desinformación que plantea Janina. Janina dice, creo que a veces la desinformación del pueblo es uno de los factores que no permite que se den esos movimientos sociales que genera cambios en nuestra realidad. Pues claro, o sea, nada más vean la prensa nacional de cualquier país, literal. Y eso, mis alumnos, ¿cómo se llama? Pues justamente GUJA, ¿no? Las otras voces de la historia, estatismo, ¿no? El control de la gubernamentabilidad a partir del ejercicio de la manipulación histórica. Entonces, justamente a eso nos lleva, pero pues también se supone que tenemos estudiantes, profesores de derecho y estudiantes de otras materias y disciplinas, pues se supone que debemos de tener el privilegio de poder entender lo que está pasando, ¿no? Y de poder dialogar con las otras realidades, pues entonces háganlo y busquen otros referentes que no sea solamente la televisión pública, ¿no? Hay otras cosas, hay otras investigaciones, investigadores. Si mis alumnos de primer semestre me están viendo, pues para eso sirve el trabajo que les dejé. Después les pongo un problema súper complicado del siglo XVI,
¿Cómo se resuelve? Ay, no sé, hijo, pues ese es tu problema. Resuélvelo. ¿Cómo? Yo te voy a decir lo que hiciste bien y no lo que hiciste mal. Entonces, a ti te corresponde que tener toda la curva de aprendizaje. Entonces, vamos quitándonos esas dependencias y haciéndonos responsables por lo que nos toca. Y lo que nos toca así nos hacía en la licenciatura. Andrea también fue mi alumna y pues sí, definitivamente. Pero puedo decir que da resultados, ¿no? Da resultados y afortunadamente no solamente he tenido resultados en México, sino también aquí en Colombia. Y pues si en algo no he generado transformación como yo quisiera, pues ojalá los mundos fueran muy, muy como quisiéramos, pero al menos sí he tenido algún eco dentro del estudiantado y eso es con lo que me puedo quedar. Así es de que muchas gracias, Andrea, por también recordarlo y estar presente para hacerlo. Pues aquí hay otro comentario de The Lost of Money, la mejor tetralogía de películas con crítica social y política. Tanto es así que desde la última película de Luis Estrada criticó al narcoestado y no lo ha financiado más, literal. O sea, desde La dictadura perfecta, pues ya salió del aire, pero pues ojalá por ahí haya una nueva película. A mí me encantaría ver qué hace con Andrés Manuel, pero pues más que ver películas, me gustaría que ya no pasaran esas cosas, ¿no? Para que tuviéramos otra forma de interpretar la realidad. Carmen Paola extraña mucho a Viri. Erwin Palomino, características distintivas del totalitarismo, la censura, la crítica, en pro de instaurar un discurso homogeneizador y reduccionista, herramienta idónea de la manipulación. Y ahí comparto esta participación, Erwin, muy valiosa para nuestros panelistas y Rafa, porque pues todo lo que hemos estado diciendo es, pues hay que defender estos derechos que tenemos. A lo mejor no son los mejores, a lo mejor no es lo más bonito, pero es lo que nos queda. Y si de pronto nos vamos a dejar que nos quiten eso, bueno, hombre, pues vamos a llegar al propio cisma de 1984, ¿no? Ya lo presentamos aquí en el programa también, pero pues se trata de distopías, no que sea una receta para construir la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hacia allá estamos yendo y la manipulación de Twitter, la manipulación de Facebook, la manipulación de las redes sociales, los algoritmos, pues nos están haciendo cada vez más dependientes de cosas que no nos hacen libres, definitivamente. Sí. Y si hay un ejercicio de libertad, tiene que haber un ejercicio de ejercicio de poder. Entonces, Viridiana. Germán, y yo diría que no es solo lo que tenemos, la Carta de Derechos, sino que no perder jamás de vista que esa Carta de Derechos es un resultado histórico heredado de generaciones que han luchado por nosotros. Por eso los derechos siempre tienen un carácter progresivo que nosotros debemos defender, porque son conquistas históricas de otras generaciones que nosotros hemos heredado. Y la pregunta es, ¿qué le vamos a heredar nosotros como esta generación a las generaciones del futuro? Entonces, y esa frase del profesor Luis Ferraioli que a mí me encanta, que es los derechos fundamentales son las leyes del más débil, es decir, es lo que tenemos nosotros para enfrentar al poder, para enfrentar las estructuras del Estado, pero también hacerlo dentro de una legalidad, ¿vale? Para conservar el Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo, y ahí pues Adelante, Rafa, adelante. Sobre lo que estamos comentando, me gustaría también hacerle la invitación a los estudiantes de que al momento de ver la película o los que ya lo vieron, no se queden como con la preocupación o la desesperanza que generan todas las situaciones y no lo traspolen tan literal a la forma en cómo está nuestra realidad política actual, a pesar de que muchas cosas sean así, porque lo que el fruto de esta discusión es ponerle los lentes del análisis y de la reflexión a ustedes también y decirles, sí, están estas situaciones, pero también están estas otras formas de hacer democracia, están estas otras formas de defender los derechos, están estas personas que nos inspiran a seguir haciéndolo. Entonces,
no permitirnos llegar a la desesperanza que nos causa y que nos abruma de la situación, sino coger eso, analizarlo, entenderlo y hacer activismo y presentar acciones de inconstitucionalidad y presentar tutelas y ver de esa forma cómo también nosotros vamos incidiendo y construyendo la democracia que queremos construir. Porque como lo dicen los profesores, nos toca la pelotica a nosotros, pero para eso los tenemos a ellos como guía y como referencia para que nos sigan inspirando y sigamos echando hacia adelante. Ay, qué bonito comentario, Rafa, muchas gracias. Pues definitivamente hemos tenido una charla súper interesante, súper linda, emotiva, también pues de contrastes y pues justamente como el mismo contraste de la política, ¿no? Y de la película que nos muestra una sátira que es como te ríes y no sabes al final por qué te estás riendo, ¿no? Si de pronto es algunas cosas de donde quisiéramos llorar o algo por el estilo. Entonces, definitivamente creo que es un tema muy, muy interesante con el cual podemos ir cerrando y concluyendo, agradeciendo justamente las participaciones. Bueno, acaba de llegar un último mensaje de Manuel. Dice: la película de la dictadura perfecta del 2014, donde el protagonista es el mismo actor, Damián Alcázar, maneja el tema combinándolo con la actualidad de las redes sociales en la manipulación de la gente con la TV. Pues particularmente las elecciones de ese año con Peña Nieto, pues hubo una manipulación total. O sea, Peña Nieto, búsquenlo en YouTube, es un gran comediante. O sea, de presidente no sé, y yo lo que sí puedo decir es que destruyó mi país y destruyó esas conquistas de derechos que se habían conseguido en 100 años, las destruyó en 6 años. Y ese fue el proyecto que cerraba lo que había comenzado Salinas de Gortari. Pero al punto, cómo llega al poder, pues literalmente por las redes sociales, ¿no? Por la propia televisión. Y en ese mismo mecanismo hay que tener mucho cuidado, porque algo que decían allá arriba, los populismos, ahí vienen los populismos, y los populismos no solamente son de izquierda, también los populismos son de derecha. Y particularmente cuando les dicen, ahí vienen los venezolanos, ahí viene Venezuela, ahí está Rusia, o sea, eso también es populismo. Entonces, y en México también es populismo la noción de ahí viene el progreso y tiremos el Tren Maya y establezcamos las vacunas o el servicio para las personas de la tercera edad, que no estoy diciendo que no se les ayude, sino más bien que es muy controversial que se dispongan ciertas ayudas para ganar votos, y creo que hay temas que sí requieren mucho cuidado con pinzas, pero que también hay que tenerle cuidado hacia los populismos. Entonces, la América Latina en el ejercicio democrático se encuentra pasando de los totalitarismos a los populismos, y los totalitarismos populistas tampoco son una buena idea. Creo que debemos de tener mucho cuidado y avanzar en la madurez que nos corresponde a sociedades, como decía Boaventura, ¿no? Evitar caer en el cliché de que somos sociedades políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Entonces tenemos que dejar de ser clasistas, racistas, patriarcales, ¿no? Y dejar de tratar a las personas como sexistas. Por supuesto. Entonces, en ese mismo sentido, pues la invitación siempre abierta es a dialogar, a pensar, a humanizarnos y, por supuesto, a tratar de transformar nuestras realidades en ámbitos y topos llenos de dignidad. Pues, no sé, yo estoy como muy, muy contento con la participación de todas y de todos, también de nuestros escuchas en este momento, pero creo que podríamos, por cuestión del tiempo, irnos despidiendo. No sé si quieran tener algún argumento de cierre. Si gustan, vamos al revés. Empezamos por Andrea, Rafa, Viridiana y despedimos. Yo quisiera cerrar con una de las frases que más me gusta del feminismo, que es democracia en la cama, en la casa y en la calle, ¿no? No sé si va en ese orden, pero no, así nos gusta plantearlo. Porque en el sentido, la frase va en el sentido de que la democracia, al ser un conjunto de relaciones sociales dinámicas, no solamente
estatuida en el ámbito de la sociedad política, sino que también trasciende al ámbito de la sociedad civil, pues es una cosa que hay que disputar en todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Hay que luchar por más sindicatos que no estén aliados con el poder, ¿no? Dejar de estar con sindicatos charros. Hay que seguir luchando por ampliar las demandas del movimiento feminista. Y como decían los compañeros y compañera y compañero, pues tenemos que, como abogados, tenemos un trabajo enorme, ¿no? De una envergadura gigantesca, porque nos está tocando vivir una transformación muy importante. Por ejemplo, en México, a partir de la reforma del 2011, hubo una revolución de todo el paradigma de los derechos humanos, y es un momento que tenemos que aprovechar para hacer litigio estratégico, ¿no? Seguir promoviendo amparos, seguir formando parte de las instituciones, seguir impugnando lo que consideremos inconvencional, ¿no? Pues, o no constitucional. Y pues sí, yo lo dejaría en que en cualquier ámbito de nuestra vida, no solamente los abogados, pues cualquier persona puede seguir luchando por la democracia y pues luchar por la democracia implica una lucha por la igualdad, una lucha por los derechos humanos, pero en última instancia una lucha por la dignidad y por la vida. Es eso lo que estamos disputando, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Andrea, con todo gusto. Al contrario, gracias a ti. Bueno, primero, igual me sumo al agradecimiento de Andrea por la invitación. Espero que no sea la primera y última película que nos inviten a debatir aquí, sino que sigamos teniendo varios encuentros similares. Y quiero, como empecé con una frase, quiero cambiarle el sentido a la frase y ya no hablar de la ley, sino hablar de los derechos que hemos reconocido aquí. Y ya no hablar de o te chingas o te jodes, sino hablar del progreso, que es lo que se buscan con los derechos, que vaya avanzando y sea progresivo. Entonces me voy con la frase, los derechos de todos o progresamos o progresamos. Y de esa manera creo que debemos orientar nuestro accionar no solamente desde la profesión y desde el ejercicio de las formas jurídicas que conocemos o que estamos aprendiendo, sino también desde el activismo social, desde compartir un tuit en redes sociales que cree conciencia hasta hacer ayudar a alguien a cruzar en la calle. Todas esas cosas son actos políticos y es bueno que lo miremos con ese lente para que veamos la importancia y el significado democrático que realmente tiene hacer todas esas cosas que en otros momentos no se podía hacer con tanta facilidad. El hecho de que por lo menos Viri, una mujer afro, esté aquí con nosotros siendo profesora reconocida en una universidad también es un acto político, y así que por lo menos el profesor Germán, que es mexicano y está acá en Colombia siendo profesor de esta universidad, también es otro acto político. Sigan llenando el mundo de actos políticos pero positivos. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Rafa. Bienvenido y pues ojalá podamos continuar próximamente. Mucho gusto. Miri. Bueno, yo solamente volver a agradecer al profesor Germán por la invitación, porque estos espacios me parecen espacios que generan pensamiento crítico, conciencia histórica, que es lo que nosotros como profesores realmente queremos motivar a los estudiantes. Andrea, un gusto conocerte. Rafa, como siempre, me encanta verte y que me sigas acompañando ya siendo un politólogo y abogado, y a todos las maravillosas personas que se están formando como abogados, como abogadas, como politólogos, politólogas, como internacionalistas que nos acompañaron hoy con su presencia, con sus comentarios. Muchas gracias por tomarse el tiempo para conversar con nosotros sobre esta película, en la cual puede ser un espejo en la medida en que, bueno, cómo estamos, pero recuerden, los espejos hacen que uno vea las fallas y que uno las corrija. Eso es lo más importante, verse para corregirse. Bueno, pues definitivamente no me resta más que agradecer a Viridiana, Rafael, Andrea,
a todos nuestros escuchas y las personas que nos han sintonizado el día de hoy, por participar en esta discusión, en este proceso de educación, debate también, y pues tomar en cuenta, como decía Erwin al final en la participación, pues definitivamente con la educación es la vacuna que podemos tener en contra del populismo. Y algo que sí es necesario, la educación, entenderla, que no solamente es la educación universitaria de los libros, también de las luchas, también de los contenidos de las prácticas históricas, eso también es educación y también es cultura. Y entonces tenemos que extendernos a comprender un mundo complejo que aparentemente nos han simplificado y nos han dejado de lado otras realidades. La idea es hacer cada vez más complejo y justamente, como decía Andrea hace tiempo, crear un mundo en donde quepan otros mundos. Muchas gracias a todos, a todas. Nos encontraremos el próximo mes, ya saben, en otra a fin de mes. Ahora nos toca una conversa con el profesor Iván Maecha, que será Black Panther. Entonces vamos a hablar sobre colonialidad del poder, un poco Foucault, un poco esas cosas, y conversaremos próximamente. Les mando un caluroso y afectuoso saludo a todos, todas. Estamos de frente a las vacaciones. Por favor, seamos conscientes, cuídense, cuiden a las personas. Estamos en un pico muy alto aquí en Colombia, en Barranquilla, en la Ciudad de México me imagino también. Entonces, seamos prudentes. Okay. Muchas gracias por todo. Despedimos la transmisión y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.